Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a trabajar con matrices y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Nos dice, hay que hacer un programa que, dado una matriz de filas F y columna C de números enteros, permita insertar una fila en una determinada posición y borrar una fila determinada. Son dos acciones que tenemos que hacer. No son tan difíciles de hacer, pero sí hay que comprender de qué manera funciona cada una de ellas. Lo primero entonces es definir la matriz con F filas y con C columnas de tipo entero. Entonces debemos crear varios métodos. El primer método será este de acá, que es insertar una fila en una determinada posición. ¿Qué se quiere con esto? Que en la posición 3 de una fila, allí van a colocarse unos nuevos datos, es decir, van a ser reemplazados todos los elementos que están en esa fila por nuevos elementos. En este caso se llama insertar una fila. Entonces lo que debemos hacer es primero recibir los argumentos, que serán la matriz a la cual se le va a hacer la inserción de esos nuevos elementos, el número de filas que posee y el número de columnas, ¿verdad? Luego, dentro de ese método, lo que se hace es solicitar la posición donde será insertada la nueva fila. Y después de esto, entonces sí, pedir dato por dato para reemplazar los que estaban anteriormente en la matriz. Este sería el primer método. Entonces, vamos a seguir programando. Le decimos en NetBeans, nuevo proyecto. Le decimos ya aplicación, le vamos a llamar proyecto 4, le decimos terminar. En ese proyecto 4 vamos entonces a agregar el código. Lo primero que hacemos entonces es definir variables que se van a necesitar. Entonces, por ejemplo, la primera variable que se va a necesitar, o el conjunto de variables, que en este caso es un arreglo, es la matriz, a la cual se le van a hacer las respectivas operaciones o métodos. La matriz. Definimos la matriz, definimos también el número de filas, el número de columnas que se deben solicitar. Además de eso, debemos entonces, como vamos a capturar por consola, se utiliza entonces para este caso la clase Scanner para hacer un escaneo de la entrada estándar del sistema, que es el teclado. Nos solicita inmediatamente NetBeans que se haga la importación, entonces le decimos que importe del paquete java.util la clase Scanner. Le decimos importar y aparece aquí, no aparece otro error, pero es simplemente por el igual, la asignación. Miren que acá se ha agregado esa importación que era necesaria para poder encontrar la clase. Luego de esto entonces vamos a hacer las solicitudes de los diferentes dimensiones de la matriz, es decir, el número de filas y el número de columnas. Entonces le decimos que digite el número de filas y la guardamos en la variable f, y que digite el número de columna y la guardamos en la variable c, utilizando el objeto teclado, que es el que controla el escaneo de lo que digita el usuario. Y le decimos entonces que devuelva de aquí el próximo entero y se lo asigne a la variable. Después de esto entonces tenemos que definir la matriz con las f filas y c columnas, es decir, con los valores de las variables que nos han digitado. Entonces le decimos que matriz va a ser igual a un nuevo arreglo de tipo entero que va a tener f filas y c columnas. Ahora lo que vamos a hacer es primero llenar la matriz con números aleatorios entre 1 y 100. Esto para que la captura
no se haga tan larga y podamos ver el ejemplo más claramente. Entonces creamos un método que se llame llenar matriz. Debe recibir la matriz, el número de filas, el número de columnas, el valor inicial y valor final que van a tener los datos de esa matriz. Luego mostramos un mensaje que indique la matriz de F filas por C columnas, ¿verdad? Llena aleatoriamente, es decir, después de haber invocado este método, se hace esta salida y luego se muestra esa matriz. Entonces estos dos métodos no están creados, hay que crearlos. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que crear método para llenar la matriz y nos crea estos datos de acá. A esto lo vamos a llamar valor inicial, valor final. Esto de acá lo dejamos así. Ok. Y también se necesita crear el método mostrar matriz. Lo mismo de acá. Ok. Con este de aquí pasa lo siguiente. Como se va a llenar la matriz, se necesitan números aleatorios. Entonces para este caso vamos a utilizar un randómico, pero también necesitamos unos índices. Esos índices van a ser para la fila y para la columna. Entonces lo que vamos a construir es, primero sería entero JK, que van a ser los índices para la fila y columna, y luego de tipo random creamos un generador de números aleatorios. Aparece un error, este error es porque no se ha añadido la importación, le decimos que añada esa importación y luego entonces se recorre la matriz de la manera normal, es decir, por filas. Entonces le decimos que el índice de la fila empieza en 0, que ese índice no puede ser mayor o igual al número de filas que tiene la matriz, y luego le decimos que incremente en 1. Dentro de él debe ir otro ciclo que va a permitir recorrer las columnas. Esto lo vamos a nombrar con el índice K, pero el límite va a ser la cantidad de columnas. Y dentro de él entonces la matriz, como se llama matriz, con los índices J, K, J para las filas, K para la columna, va a ser igual a lo que devuelva el generador de números aleatorios. Entonces ese valor va a ser aquí valor final, valor máximo que va a generar, y se le suma el valor inicial para que quede dentro del rango. Para el caso puntual va a ser entre 1 y 100. Por acá colocamos fin del método, por acá también, pero este es el método principal. Bueno, con esto entonces tenemos el método llenar matriz. Ahora, el método mostrar matriz es algo similar, con la diferencia que no se generan números aleatorios. Entonces por acá miren que el código es muy similar. Voy a colocar aquí comentario. Miren que es casi igual. La única diferencia es que en vez de asignarle valores, lo que hacemos es mostrar lo que tiene esa matriz. Aquí sería matriz. Ok. Aquí tenemos entonces que por cada elemento va mostrando en una casilla lo que contiene
el arreglo en esa posición. Y después de mostrar una fila completa, le decimos que se coloque un enter para que muestre los datos en la siguiente fila en pantalla. Bueno, ya tenemos esos dos métodos. Recuerden también que estos métodos van por fuera del método principal main, pero van por dentro de la clase, porque pertenecen a la clase. Ok, vamos a guardar por acá y continuamos. Miramos entonces que hay que crear los métodos para insertar una fila en una determinada posición. Bueno, para hacer eso entonces se necesita vamos a hacerlo por acá, hacer lo siguiente. Debo llamar un método que sea estático de tipo void. Vamos a llamarlo insertar fila. Debe recibir una matriz con la cantidad de filas y la cantidad de columnas. También va a recibir entonces el escáner para que pueda leer por teclado, y así no tengamos que redefinirlo nuevamente en el método, para utilizar por referencia el que se ha creado dentro del método main, que es este que está acá. Ya veremos entonces. Bueno, en ese insertar fila lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a solicitar primero el número de la fila que se va a insertar, y luego se va a pedir uno a uno los datos que reemplazarán los que están actualmente en esa fila. Aquí rápidamente les explico esto. Lo primero, definimos dos índices, uno para la fila, uno para la columna. Esto lo pueden llamar con un nombre distinto, es decir, pueden colocar I, pueden colocar M, N, o sea, cualquier nombre de variable. Simplemente se acostumbra por lo general colocar IJ o JK para los índices. Ahora, en el mensaje lo que decimos es número de la fila desde 0 a F-1, es decir, la matriz empieza desde la fila 0 hasta la fila F-1. ¿Dónde se insertará? Eso es lo que solicitamos por teclado. Entonces el usuario digita el valor y se guarda en J. Ahora, como tenemos la fila, entonces hacemos un recorrido por las columnas, dejando fija esa fila. Por eso es un solo ciclo, el ciclo for. Un solo ciclo for, que recorre toda la columna basado en la misma fila. ¿Y qué se hace en esa fila? Lo que se hace es solicitar al usuario que digite el elemento de una posición en esa fila J, para luego entonces lo que se capture se asigne en esa posición. Con esto entonces se inserta una nueva fila en la matriz. Ahora, por acá en el programa principal, en el método principal, teníamos entonces que nos digitaron el número de filas, el número de columnas. Se definió entonces la nueva matriz basados en esos dos números. Luego de esto entonces se llenó la matriz aleatoriamente entre valores de 1 a 100. Luego se muestra la matriz resultante. Veamos entonces cuál es el comportamiento de este algoritmo. Número de fila vamos a colocarle 4, número de columna vamos a colocarle 5. Y miren que dice la matriz de 4 por 5, es decir, de 4 filas por 5 columnas, llena aleatoriamente, es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, hasta el momento esto es lo que hemos hecho. Miren que hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 columnas. Y filas hay 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahora necesitamos entonces es
insertar en esa matriz una nueva fila. Entonces le decimos que se llame al método insertar fila mandándole o enviándole por parámetros la matriz, el número de filas, el número de columnas y el teclado o el objeto teclado para que se capture en ese método. Después de esto, entonces nuevamente mostraremos la matriz cómo queda después de haber capturado todos esos datos. Entonces le decimos la matriz con la nueva fila insertada y mostramos la matriz. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le decimos guardar y le decimos ejecutar. El número de fila vamos a decirle las mismas, 4. Vamos a cambiar acá, columnas 3. Miren que está 1, 2, 3, 4 filas por 3 columnas. Ahora, dice número de la fila desde 0 hasta 3, donde se insertará. Recuerden que esta es la fila 0, la 1, la 2 y la 3. Vamos a decirle que se va a insertar en la fila 1, que vendría siendo la segunda que se muestra allí. Entonces digite el elemento 0 de la fila 1. Entonces vamos a colocarla aquí, que sea un 1. Entonces vamos a decirle que sea un 2, luego un 3. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nos muestra ahora la matriz con la nueva fila insertada. Miren que aquí estos elementos no han cambiado porque esa no se iba a insertar. Se iba a insertar era la 1, que corresponde a la segunda de acá. Entonces esta desaparece y se colocan los nuevos datos, que es 1, 2 y 3, que se han digitado acá. Y las dos últimas quedan intactas. Con esto entonces hemos comprobado que ya se insertó una nueva fila. Vamos a hacerlo nuevamente para apreciarlo mejor. Vamos a decir que es una matriz de 3 por 4 nos muestra la matriz llena aleatoriamente. 3 por 4 nos dice que entre la fila 0 y 2 vamos a decirle que sea la 2 y vamos a colocar nuevos datos. Vamos a decirle entonces ahora que sea 99, 50 y 50, 35 y vamos a colocarle 1. Y miren que estos datos que se han digitado hacen parte de la fila 2, que es esta que está acá. Esta es la 0, la 1 y la 2. Esta es la que ha cambiado porque se ha insertado, las demás han quedado como ya estaban. Bueno, ahora viene entonces la parte donde se borra la fila. Entonces, para borrar una fila, lo que debemos hacer es lo siguiente. Siguiendo estos pasos de aquí, vamos entonces por acá. Aquí faltó colocarles fin del método. Ok. Bueno, para borrar una fila determinada, lo que vamos a hacer es primero recibir los argumentos, la fila, el número de filas, el número de columnas y la matriz. Dentro del método se solicitará el número de la fila y luego eliminar los elementos de cada casilla. Para eliminar los elementos de cada casilla, lo que hemos hecho es colocarles el valor de 0. Como estamos generando números aleatorios entre 1 y 100, quiere decir que no, el 0 no existe en estas matrices. Por esa razón, le asignamos ceros para indicar que está vacío. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para borrar una fila, es recorrer, así como hicimos la de insertar, vamos a hacer algo parecido en la de borrar, con la única diferencia que le vamos a asignar valores de ceros. Entonces miren, lo que hacemos aquí es, bueno, esto no, tenemos entonces, o más bien sí, tenemos aquí número de la fila que se borrará. Ese número de la fila entonces lo guardamos en la variable j. Y luego, como ya tenemos esa,
esa variable con el valor de la fila, entonces lo que cambia es la columna. Y en todas esas le asignamos el valor de 0 para que se indique que está borrado. Por acá colocamos entonces fin del método y miremos en el programa principal cómo quedaría entonces en ese caso. Entonces acá, para borrar una fila determinada, entonces llamamos al método enviándole los parámetros y luego sí mostrando la matriz resultante después de haber borrado la fila. Entonces probemos nuevamente el ejercicio, le decimos número de filas, vamos a decirle que sea de 4 por 4. El número de fila donde se insertará nuevos datos, entonces vamos a decirle que se inserte en la 0, o sea, la primera. Y allí vamos a colocar entonces números como el 11, el 22, el 33, el 44. Y miren que esta primera fila, o sea la 0, ha cambiado a esto. Las demás han quedado intactas. Ok, ahora nos pide número de la fila que se borrará. Vamos a decirle que borre la número 2, que en este caso sería la tercera fila. Número 2. Miren lo que hace. Le coloca 0 a todos estos elementos que están aquí. Y la primera fila quedó con los cambios que se le habían hecho inicialmente al insertar una fila nueva. Pues bien, este es el algoritmo que resuelve la situación. Nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.